Esta semana estamos aquí con el doctor Avelino Guillén. Él ha sido fiscal para el caso Alberto Fujimori respecto a esta sentencia que se le aplicó de 25 años por los casos de La Cantuta y Barrios Altos, además del secuestro agravado del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Con él vamos a conversar respecto de algunos temas que deberían ya tener alguna figura más visible o deberían tener ya una resolución en los próximos días, sobre todo los vinculados al tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias que ha estado emitiendo respecto a nuestro país y lo que puede pasar también respecto a la sentencia que emita con el caso del indulto a Alberto Fujimori. Doctor Guillén, ¿cómo está? Bienvenido, buen día. Buenos días, a sus órdenes. Bien, empecemos por lo más reciente, que ha sido esta decisión, esta sentencia de la Corte Interamericana que le ordena al Congreso de la República archivar el proceso de denuncia constitucional que se había iniciado y que se había dado contra los magistrados del Tribunal Constitucional. Se ha generado toda una corriente por parte del Congreso de decir que hay una intervención de la justicia supranacional, que se está violentando de alguna manera la independencia, la autonomía del país y se está generando todo un movimiento alrededor de esta posibilidad de denunciar nuevamente a la Corte Interamericana. ¿Cómo ve esta posición? ¿Es legal? ¿Es viable? ¿Hay que acatar la sentencia? ¿Cómo lo analiza usted? En primer lugar, los fallos que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos son inapelables y son vinculantes para el Estado peruano. Nosotros, de manera soberana, nos hemos adherido a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Congreso de la República ha aprobado la Convención Americana de los Derechos Humanos. En consecuencia, esta resolución de la Corte Interamericana se tiene que acatar sí o sí. Esta decisión ordena, efectivamente, que este proceso iniciado contra 4 integrantes del Tribunal Constitucional sea archivado. ¿Y por qué? Porque la Corte Interamericana relata una serie de vulneraciones al debido proceso y lo que está señalando la Corte Interamericana es que este procedimiento no puede continuar porque no solamente afecta a los miembros del Tribunal Constitucional, sino básicamente a los familiares y a las víctimas de los hechos del frontón, porque ellos tienen derecho a una justicia imparcial, objetiva, y en consecuencia consideran que este proceso no puede estar sujeto a intervenciones de órganos como el Congreso de la República. El discurso que han levantado algunos congresistas es un discurso populista, trasnochado, que se ha escuchado hace mucho tiempo, de invocar la soberanía, invocar supuestamente nuestro fuero interno, cuando esto no es así. La propia Constitución Política del Perú señala en el artículo 56 y en el artículo 205 el derecho de todo ciudadano de recurrir a los órganos supranacionales a los cuales nosotros nos hemos adherido. En consecuencia, este pretendido rechazo lo único que hace es poner en evidencia que hay sectores que no entienden que en nuestro país, de manera soberana, se adhirió a la justicia supranacional representada por estos organismos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y una vez que nosotros participamos, alegamos, presentamos nuestra posición, por ejemplo, el Estado peruano, no se puede desconocer un fallo porque no es adverso, porque resulta adverso a nuestra pretensión. Ahora, el silencio del Ejecutivo, esta posición de ponerse de costado frente a ese tema, también tiene cierto interés político porque la Corte también en unas semanas debería estar tomando alguna decisión respecto al indulto hacia Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, digamos que es comprensible esta posición también de silencio por parte del Ejecutivo, ¿no? Aunque ayer ya la canciller Cayetana Aljovín ha señalado que está de acuerdo con un pedido de aclaración porque señala que en la resolución, en la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, señala que hay aspectos oscuros. No entiendo a qué aspectos oscuros se refiere porque ella lanza la frase oscuros, pero no dice cuáles son las partes de la sentencia que para ella no lo entiende o le parece que está
de manera poco transparente. En consecuencia, acá lo único que se está haciendo con este pedido de aclaración es pretender ganar tiempo con la finalidad seguramente de desarrollar alguna estrategia futura. Acá lo cierto y claro es que este es un triunfo de la democracia, es un triunfo de los derechos que tiene todo ciudadano. Los magistrados del Tribunal Constitucional son también ciudadanos y tienen derecho a recurrir ante una amenaza, porque no es posible que el Congreso de la República lleve adelante una serie de procesos vulnerando una serie de derechos, metiéndose en el trámite de procesos sin respetar los derechos de las partes. Ahora, en este caso en particular del Tribunal Constitucional, si el Congreso sigue en sus 13 de no querer archivar la denuncia, ¿cuál sería el procedimiento en todo caso? ¿Qué instancia de aquí del país tendría que actuar para que la sentencia de la Corte sea cumplida? Esto le corresponde al Poder Ejecutivo, pero da la sensación de que el Poder Ejecutivo le quiere hacer el juego al Congreso de la República. Si esto ocurre, si no se acata la sentencia de la Corte Interamericana, sería un pésimo mensaje para el país. Puede haber sanciones de carácter político y económico. La Corte Interamericana pertenece al sistema de la OEA. Sus integrantes de la Corte Interamericana han sido elegidos mediante el voto de los países representados en la Asamblea de la OEA. En consecuencia, la OEA tiene, como en otros casos, como está ocurriendo en otros países, libertad para aplicar sanciones y medidas contra países que no acatan las decisiones que emiten los órganos supranacionales. Ahora, en el caso del indulto a Fujimori, el indulto que fue dado en diciembre del año pasado, si la Corte Interamericana establece una sentencia por la cual dice que el indulto no es viable, que también tiene que derogarse, el Ejecutivo, digamos, que sigue en su posición de decir que el indulto no ha sido negociado, que cumple con todas las características legales y todo el tema. Repito la pregunta, ¿a quién le correspondería la aplicación de esta sentencia si el Ejecutivo también nuevamente se pone ahí y dice que no la va a cumplir? Ya le corresponde al Poder Judicial. Si el Poder Ejecutivo, el órgano político, se niega a acatar las decisiones, en mi concepto, la norma establece que eso le corresponde al Poder Judicial. En este caso sería al vocal supremo instructor que conoció en primera instancia los procesos seguidos contra Alberto Fujimori, en este caso por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros. En consecuencia, esa decisión de ejecutar la decisión que ha dictado la Corte Interamericana la tiene que realizar el Poder Judicial. O sea, toda la mirada va a estar ahora centrada en Duvalín Rodríguez y lo que puedan hacer los magistrados del Poder Judicial. Exactamente, porque yo creo que acá esperemos el fallo de la Corte Interamericana, porque puede dar diversas alternativas, pero yo creo que lo que sí va a ser claro es que la Corte Interamericana va a decir que este indulto otorgado al señor Fujimori vulnera las obligaciones que tiene el Perú en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos, vulnera los fallos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le deja la potestad al Estado peruano para que ejecute eso y en consecuencia anule este indulto que el Ejecutivo, además, acá una precisión, acá no es porque el Ejecutivo le ponga el carácter humanitario, definitivamente vamos a aceptar que es humanitario. El carácter humanitario se tiene que definir con una junta médica conformada por médicos independientes que generen la aprobación de la población. Acá no se ha dado eso. Acá hay un conjunto de medidas que se han dictado, alrededor de 10 medidas, con la finalidad de direccionar un resultado en base a un cálculo político. En consecuencia, la Corte Interamericana tiene nota de esto, conoce bien de los argumentos de los abogados, de los familiares de las víctimas de las matanzas y también de la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho muy claramente que este indulto es inválido. Y recomendó también la derogación. Y esto va de la mano con lo que va a ocurrir también en el fuero interno con el caso Pativilca, donde la Sala Penal Nacional también va a tener que tomar una decisión en los próximos días
respecto a la implicación de Alberto Fujimori en el proceso judicial y que no se otorgue, en todo caso, que no se ejecute el derecho de gracia otorgado por el presidente Kuczynski, ¿no? Acá es absolutamente claro, no hay forma de justificar jurídicamente el otorgamiento de la gracia presidencial. La Constitución, en el artículo 118, inciso 21, establece un plazo de 24 meses para que se pueda otorgar esta gracia presidencial a un interno. Si la extradición por el caso Pativilca fue aprobada por la Corte Suprema chilena en junio del 2017 en segunda instancia, no hay forma de explicar que de junio de 2017 a diciembre de 2017 han transcurrido 24 meses. Entonces no hay forma. Entonces ahí hay formalmente una causal para declararlo nulo. Dos, esta gracia presidencial no tiene ninguna fundamentación. Ninguna fundamentación de los motivos, de las razones por las cuales el Poder Ejecutivo se interviene en un proceso en trámite por delitos de lesa humanidad y lo corta, lo cual es bastante grave. En consecuencia, ni siquiera hay una denominación. El Poder Ejecutivo en su alocada carrera para otorgar esta gracia presidencial ni siquiera ha identificado a qué proceso nos referimos. Entonces, el Poder Judicial no tiene forma posible para aplicar esta gracia presidencial. Ahora, ellos lo que se cubren, porque la Procuraduría, el día de la visión de la audiencia que se realizó, la Procuraduría y la defensa de Fujimori se basan en que el proceso se inició en el 2014 aproximadamente, cuando se inicia este pedido de ampliación del cuadernillo de extradición. Eso es una información inexacta, porque como Fujimori ha sido objeto de una extradición de Chile, la autorización para cualquier juzgamiento, para ser procesado, depende única y exclusivamente de la decisión de la Corte Suprema de Chile. Antes no puede ser procesado. En consecuencia, por ejemplo, en la sentencia de junio del 2017, se rechaza, si mal no recuerdo, la extradición por delito de peculado, por otro proceso. Por otro proceso se rechaza. Por ejemplo, ese proceso está archivado definitivamente. Y lo único que da trámite es por el caso Pativilca. En consecuencia, el cómputo es a partir de cuando existe autorización. ¿Por qué? Porque Fujimori se refugió en Chile y no se sometió voluntariamente a la justicia peruana, y cualquier proceso que se le quiera iniciar en el Perú tiene que ser primero de conocimiento y con autorización de la Corte Suprema de Chile. No hay otra forma. Y el caso de que continúe, si se implica Fujimori en el proceso de Pativilca, el hecho de que siga el proceso en prisión o en libertad, ¿de qué va a depender? ¿También de lo que diga la Corte Interamericana y por ahí la Sala Penal pueda tomar alguna decisión? Veremos qué es lo que resuelve. Primero, si aplica o no la gracia presidencial. En mi concepto es inevitable que inaplique, y ahí a continuación tiene que haber varias medidas inmediatas. Una, por ejemplo, es dictar un impedimento de salida del país, que es lo más urgente. Y luego discutir o simultáneamente ver si bajo qué mandato de comparecencia restringida, arresto domiciliario o detención se le sigue el proceso. No debemos olvidar que el fiscal superior Landa Burgos ha formulado acusación como autor mediato y está solicitando 25 años de pena privativa de libertad. Bien, doctor Guillén, nos queda un minuto nada más. Quería cambiar rápidamente de tema para conocer sus comentarios, su posición respecto a la situación judicial del presidente Kuczynski, su implicancia en el caso Lavallato y todas estas maniobras que se están conociendo de los manejos que habían tenido sus empresas mientras él fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros. Todos los informes que se vienen divulgando, el último ayer, el de IDL Reporteros, ponen en evidencia un conflicto de interés entre el desempeño funcional del señor Pedro Pablo Kuczynski y su vinculación con las investigaciones por caso Lavallato. Por otro lado, resulta evidente su falta de transparencia, porque va
con una serie de argumentos, se está negando a brindar información al Congreso de la República, de responder sobre estos graves cuestionamientos que existen sobre él. Por otro lado, cada vez se difunden noticias preocupantes, información preocupante, en el sentido que él ha utilizado la función pública con la finalidad de obtener beneficios a través de sus empresas Wellfield y First Capital. En consecuencia, esto son hechos que, en mi concepto, ponen en grave entredicho su desempeño como presidente de la República. ¿Y que sería pasible de una sanción, de un proceso político, legal? Yo lo que acá, lo que sí tengo claro, que por estas graves imputaciones por casos de corrupción que pesan sobre él, sobre todo esto de la puerta giratoria, para mí resulta claro que él tiene un grave conflicto de legitimidad y en consecuencia se tiene que evaluar seriamente su permanencia en el cargo de presidente de la República. Eso es un hecho incuestionable donde los actores políticos tienen que ver lo mejor para el país. No, es insostenible su permanencia en el poder. Muy bien, doctor Avelino Guillén, muchas gracias por conversar con nosotros y comentar estos casos que de alguna manera u otra implican a nuestros presidentes y expresidentes que han pasado por el gobierno y que tienen muchas cosas todavía que rendir cuentas ante la justicia. Amigos, amigas, saben encontrar esta entrevista y nuestros otros productos también comunicacionales en nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran en Twitter y en Facebook como